quiero saber si tal como estoy hablando ahora se escucha desde atrás. ¿Sí? Perfecto, no es necesario entonces que esté aquí tomada el micrófono. A ver, el tema que nos convoca hoy, cómo llegar a una asamblea constituyente. Los documentos que yo envié, los 3 documentos son, me imagino que los estudiaron, ¿cierto? Son producto del trabajo colectivo del Foro por la Asamblea Constituyente. A partir del punto 3 es básicamente el trabajo nuestro, ¿cierto? Es una propuesta con la cual nosotros estamos convencidos de que es una buena propuesta, que en algunos puntos perfectamente podría ser susceptible de ser mejorada y ojalá funcionara lo más próximo a lo que nosotros tenemos acá. Los primeros puntos, la verdad es que es una cuestión bastante más objetiva. Yo sí tengo mi torpedo y mi punteo para que no se me olvide, porque a pesar de todo es necesario un recuerda memoria. Entonces, los temas que vamos a desarrollar son los que están escritos acá. También he decidido escribirlo porque ayuda para que los que están escuchando nos guiemos, ¿cierto?, cuál es el orden. Y a veces, si no sabemos, nos adelantamos en las preguntas también. Y lo que estamos preguntando se va a desarrollar más adelante. Decidí también este tema tratarlo en forma de preguntas-respuestas, ¿cierto? De hecho, el título de la clase es una pregunta: ¿cómo llegar a la Asamblea Constituyente? Y vamos a responder, a desarrollar esta temática a partir de por qué es necesaria una Asamblea Constituyente, qué es una Asamblea Constituyente, porque yo creo que el 99% de los chilenos están hablando de una Asamblea Constituyente. Recuérdelos, por favor, los teléfonos en silencio, ya. Olvidé avisarlo antes. ¿Apagados o en silencio, por favor? Bueno, decía que mucha gente está hablando actualmente en nuestro país sobre la Asamblea Constituyente, pero no me cabe la menor duda de que todavía hay muchas personas que no podrían definir qué es, ¿cierto? ¿Cómo llegar a una AC? ¿Cuál sería el itinerario constituyente? ¿Cómo debería funcionar la AC? Cuando ya tengamos la Asamblea Constituyente, ¿cuál sería el modo de funcionar? Hay características principales que las vamos a ir desarrollando. Y por último, la constituyente chica o autoconvocada, que es necesario que lo aclaremos también para no confundirla con la Asamblea Constituyente de verdad, ¿cierto? Esta Asamblea Constituyente Nacional. Entonces, en primer lugar, ¿por qué es necesaria una Asamblea Constituyente? Muy breve, porque ha sido tratado ya a través de las clases anteriores, ¿cierto? En primer lugar, la clase dominante de nuestro país siempre ha ido perpetuando su poder a través de mecanismos que ha logrado legalizar, ¿cierto?, pero que se han establecido a través de situaciones de fuerza, de guerras civiles, de golpes de Estado, de la represión de las Fuerzas Armadas. Ahora, esto sí ha sido embellecido, ha sido tratado de otro modo a través de los historiadores oficiales, más la ayuda de los medios de comunicación, que ese es un tema no menor. En la política actual, además de esta historia de violencia y traición, se ha agregado el componente de la hipocresía, y que ha estado avalado aún más por el desarrollo de los medios de comunicación, la importancia crucial que poseen en este momento. Y en realidad lo único que se ha hecho, se ha ido haciendo a través del tiempo, es presentar como progresista algo que lo único que ha hecho en el fondo es prolongar y fortalecer el Estado de facto que fue instaurado por la política de Pinochet. Por otra parte, la concertación, después transmutada en la nueva mayoría,
es responsable en gran medida de lo que hemos mencionado anteriormente, con su política moderada y responsable, ¿cierto?, que propone cambiarlo todo, pero en el fondo no cambia nada, ¿cierto? Se dice que se cambia todo, pero es todo para que quede todo exactamente igual. No se tocan los intereses oligárquicos ni las transnacionales, ¿cierto?, que ya se han acostumbrado a amparar. Los ejemplos sobran: minería, el mar, ¿cierto?, dividido entre las 7 familias, el sistema previsional, el sistema de salud, el problema de educación, los medios de comunicación. O sea, hay una huelga de hambre instaurada en nuestro país desde hace más de 40 días por los expresos políticos, ¿cierto?, que tienen, el más joven tendrá 70 años, y es un hecho que ha sido absolutamente silenciado, acallado. Así es como están funcionando los medios de comunicación, ¿cierto? Hasta desde Inglaterra están enviando cartas a la presidenta mientras ella canta "El pueblo unido jamás será vencido" en Italia, acompañado del Inti Illimani histórico. Sí, pero nada de eso aparece en los medios de comunicación abiertos. Por otra parte, ahora, en la actualidad, el 21 de mayo y en otras ocasiones, la presidenta anunció el inicio de un proceso constituyente y le puso fecha. Ella dijo que este proceso parte en septiembre, pero más no se sabe, no se ha referido, excepto por ahí que dijo que será un proceso participativo e institucional. Nada que sea institucional se relaciona con la Asamblea Constituyente de verdad, ¿cierto?, que es por la que nosotros estamos luchando, por la que nosotros estamos trabajando. Esos serían algunos de los por qué para llegar a una Asamblea Constituyente. Los motivos sobran, ¿cierto?, y también los conocemos. ¿Qué es exactamente una Asamblea Constituyente? La Asamblea Constituyente es un poder soberano. En primer lugar, es un poder soberano transitorio. Eso es importante. Tiene un carácter de transitorio y reunido con un único objetivo, no más que dictar una carta fundamental, una constitución para el país. Ese es el objetivo de una Asamblea Constituyente. Ahora, para que esta Asamblea Constituyente efectivamente pueda ser una auténtica expresión de la soberanía nacional, es que debe ser exclusivamente para cumplir también con esta única tarea. No puede venir esta Asamblea Constituyente de otros organismos que hayan sido electos, por ejemplo, para legislar, ¿cierto? No, eso no es una Asamblea Constituyente soberana. La Asamblea Constituyente es la expresión de todos los sectores y de todas las clases sociales del país. Esto también es una cuestión muy importante. En la Asamblea Constituyente están presentes todos los sectores políticos, todas las clases sociales del país. Y es elegida a través de sufragio universal y métodos efectivamente representativos, o sea, la mayor proporcionalidad posible. Por su naturaleza, la Asamblea Constituyente es un terreno de enfrentamientos, de disputas. Nosotros vamos a estar disputando a la derecha, ¿cierto? Ahí vamos a estar con la otra parte también. Esos son elementos importantes que conforman el concepto de Asamblea Constituyente. Ahora, ¿cómo llegamos nosotros a cómo llegamos a una Asamblea Constituyente con esas características? En primer lugar, tenemos que desarrollar una fuerza constituyente popular. Ese es un concepto que está dando vueltas, ¿cierto? El concepto de una fuerza constituyente popular es una condición previa para
el logro de esta asamblea que sea efectivamente libre, soberana y democrática. Porque de lo contrario podemos tener una asamblea constituyente, pero que no va a cumplir con estos requisitos, de que sea, repito, libre, soberana, democrática, que no sea hegemonizada por las fuerzas que sostienen el modelo económico y el sistema político actuales. Entonces, es una tarea política de este momento, es una responsabilidad nuestra, porque nosotros somos ciudadanos conscientes. Es una responsabilidad nuestra ir impulsando, ir desarrollando en el resto de la ciudadanía esta fuerza constituyente. De lo contrario, no vamos a tener la asamblea constituyente que nosotros queramos, aunque nos sigamos reuniendo aquí cada sábado hasta diciembre o hasta el próximo año. Si bien es cierto que somos alrededor de 100, pero necesitamos ser muchísimos más. Y no solamente aquí, ni aquí en Santiago, en distintos lugares, ¿cierto? Esto hay que proyectarlo. Entonces, esta fuerza constituyente no es una organización política, no es una coalición tampoco de organizaciones políticas, sino que es una acción arraigada en las bases y en las organizaciones sociales. O sea, aquí sí que tenemos que ir y llegar a toda la gente, al pueblo. Esto es el pueblo, ¿cierto? Las bases y las organizaciones sociales. Ellos en sus colectivos sociopolíticos, contestatarios y en todas aquellas organizaciones políticas alternativas al sistema y al duopolio gobernante. Desde aquí es desde donde surge entonces esta fuerza constituyente, y si está empoderada, si logra, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Nosotros tenemos que lograr que la gente una los problemas cotidianos, los problemas que lo aquejan cada día. A las personas que no están acá, que dicen que no les interesa la política, que no saben de política, pero que no les alcanza el dinero, que tienen una pésima atención de salud, ¿cierto? Lo mismo pasa con la educación. Cuando llega el momento de la jubilación, es imprescindible que todas las personas vayamos uniendo el problema cotidiano que tenemos para vivir, el problema económico, porque en definitiva eso es lo que siente la gran mayoría de la gente, es cuando no nos alcanza el dinero. Eso lo asociamos con el sistema y eso es lo que hay que cambiar. Los ejemplos sobran, ¿no? Un poco autorreferente. Yo soy profesora. No todos los profesores ni en todos los colegios están igual de movilizados, preocupados sí, pero no ocupados. Sí hay un despertar, el malestar ya es muy grande, parece, a nivel nacional, entonces hay un despertar, pero hay personas que piensan solamente todavía en lo que le aqueja a sí mismo. Por ejemplo, profesoras mayores que les queda poco para jubilar, la verdad es que todavía no logran comprender y no les importa mucho lo que se viene ahora con esta nueva carrera docente para los colegas que están, los niños, los jóvenes que están recién egresando. La verdad es que partirían ganando alrededor de 200.000 pesos y el 1.000.000 de pesos lo van a ganar después de 10 años y de pasar por muchas pruebas, ¿ya? Tengo entendido que hasta yo tendría que, con todos los años que tengo, tendría que volver a someterme a cada una de esas pruebas y si no, es legal también que me bajen mi sueldo, alrededor de 200.000 pesos. Bueno, el ejemplo era que, ¿por qué hay que despertar y hay que crear conciencia de verdad? Una colega cualquiera que es mayor y que en realidad ella piensa, no importa, porque eso no se va a aprobar, va a durar poco tiempo. Lo que a mí me preocupa es la jubilación, porque todos vamos a jubilar en un momento determinado. Entonces, está preocupada solamente de su problema puntual, pero tenemos que ser capaces nosotros de que esa persona, este es un ejemplo puntual, ¿no?, establezca la relación con algo mayor. Sí es importante la carrera que se quiere instaurar ahora,
también tiene que ser capaz de relacionar que el problema de su jubilación no es solamente de ella y no la aqueja solamente por ser profesora, sino que es el problema que tiene la gran mayoría de los habitantes de este país, porque está relacionado única y exclusivamente con cuánto hemos logrado poner en la alcancía, ¿cierto? Bueno, es un ejemplo puntual, pero es necesario que nosotros lo vayamos poniendo en práctica de este modo. Entonces, en este proceso de crear la fuerza constituyente, recordemos que va a estar arraigado en las organizaciones sociales populares, implica que cada organización, ¿cierto?, cada sector ciudadano discuta, levante programas, o sea, nosotros no tenemos que venir a reunirnos y a conversar y a discutir solamente entre nosotros. Tenemos que ser gestores, tenemos que ser capaces de, en nuestra comunidad, en nuestro trabajo, en el lugar donde cada uno se mueva, convertirse efectivamente en un agente que promueva esto. Entonces, debe quedar claro que hay que levantar estos programas y las plataformas de lucha en contradicción con las bases del modelo económico y del sistema político en los que nosotros estamos insertos ahora. Tenemos que hacer comprender al entorno la relación, ¿cierto?, que existe entre los males que le aquejan y que es el modelo quien provoca todo esto. Se deben también conectar las demandas sectoriales, como habíamos mencionado, educación, salud, derecho de los pueblos originarios, los problemas de género, o sea, cómo son discriminados, ¿cierto? Todo esto debemos hacer que la gente comprenda el vínculo que existe entre los males sociales y el modelo en su conjunto. El itinerario constituyente. ¿Cómo vamos a llegar efectivamente a tener una asamblea constituyente? Primero tenemos que tener tremendamente desarrollada esta fuerza constituyente, ¿cierto? Si no, no pasa nada. Y este trabajo es arduo. Yo no creo que estemos a un par de meses de llegar a esta asamblea constituyente. Creo que todavía no estamos preparados. Pero sí están dadas las condiciones. Entonces habría que empujar el siguiente itinerario constituyente recurriendo para lograrlo a una deliberación, movilización y fundamentalmente una gran presión popular. En primer lugar, lo que aquí hay que hacer hay que llegar a una convocatoria mediante un decreto presidencial a un plebiscito nacional. Yo tengo las palabras plebiscitos con números. Tengo 3 tipos o 3 plebiscitos, ¿cierto? Entonces, aquí, en primer lugar, se necesita este plebiscito en el que la ciudadanía se pronuncie sobre la idea de llamar a una asamblea constituyente. Lo más probable es que eso, o sea, el sí va a ser la opción. También es muy probable que se llame a este plebiscito. Sí es muy importante en que acá debe estar de acuerdo no solamente la presidenta o el presidente, todo dependiendo cuando sea también, ¿cierto?, sino que también el Parlamento. Y para lograr aquello, la presión popular es lo único que nos va a servir y lo que nos va a conducir a esto. Entonces, las consecuencias del triunfo del sí por el plebiscito, ¿cierto?, deben quedar claramente establecidas. Esto es que se llama a elecciones para delegados constituyentes en un plazo no mayor de 90 días, ¿ya?, ni inferior a 30 días tampoco. En este momento la presión popular debe ser muy grande, ¿cierto?, además sobre el Parlamento, para que se apruebe un llamado a la elección de delegados constituyentes, bajo algunos lineamientos generales de carácter provisorio y un presupuesto adecuado para su funcionamiento. Se necesita de un presupuesto.
hay que financiar el desarrollo de esta asamblea constituyente por el tiempo que dure, por el tiempo que sea necesario o que esté estipulado. Entonces, esta ley que se debe promulgar con carácter de transitorio debe, en primer lugar, asegurar el modo de esta asamblea constituyente. ¿Cuál es el modo? A través de elecciones proporcionales. En segundo lugar, debe asegurar el financiamiento para esta asamblea constituyente durante el tiempo que ésta esté en funcionamiento. En tercer lugar, esta ley no debe dictar el reglamento de funcionamiento de la asamblea constituyente. La asamblea constituyente debe dictar su propio reglamento interno, su propio reglamento de funcionamiento. Y esta es una cuestión no menor. Si la ciudadanía no está empoderada en cualquiera de estas instancias, es donde puede la institucionalidad, ¿cierto?, manipular. Porque, por ejemplo, si dictaminara algunos reglamentos de funcionamiento, ya no tendríamos una asamblea soberana ni popular. Ahora, si bien, porque alguien podría decir esto es contradictorio, o sea, porque si bien es cierto que llegar a la C lo hacemos a través de una movilización popular, es necesario estos momentos de legalidad para poder legitimar ante toda la población el mecanismo, ¿cierto? En que el plebiscito debe ser llamado por la presidenta o el presidente de la República, el Parlamento también debe dar su apoyo en esto. Si ya llegamos, porque hemos sido capaces de mover, porque fuimos capaces de crear esta gran fuerza constituyente, y llegamos efectivamente a la Asamblea Constituyente, tenemos ahora otras cuestiones, ¿cierto? ¿Cómo van a ser electos los delegados constituyentes? Desde nuestra perspectiva, según nuestro planteamiento, los delegados constituyentes tendrían que salir de las comunas, todas las comunas de nuestro país, incluidas comunas virtuales, como la que formarían los chilenos que habitan en el extranjero. Ellos formarían una comuna virtual, exactamente con todos los derechos que tenemos los chilenos que vivimos acá en nuestro país. Entonces, cada 20.000 habitantes sale un delegado constituyente. Esta es una asamblea grande, estaríamos pensando más o menos entre unos 500 y 800 delegados constituyentes. Ahora, ¿quiénes pueden ser candidatos a delegados constituyentes? Todos los ciudadanos de nuestro país, siempre y cuando no detenten cargos de dirección superior del Estado. Ellos estarían con una incompatibilidad para ser delegados constituyentes. ¿Quiénes son? Presidente de la República, parlamentarios, ministros, ministro de la Corte de Apelaciones, Tribunal Constitucional, Fuerzas Armadas de alto mando, ¿cierto? Porque las Fuerzas Armadas existen y van a seguir existiendo y también van a estar y van a participar durante el proceso de la Asamblea Constituyente. Si alguna de estas personas quisiera ser candidato a delegado constituyente, tendría que renunciar a su cargo con 90 días de anticipación y se puede postular, pero desde el ser un ciudadano común y corriente. Entonces, desde esa perspectiva es que todos los ciudadanos chilenos podemos ser candidatos a delegados constituyentes. Bueno, nosotros también pensamos en que para la elección de los delegados constituyentes
no sería conveniente aplicar una discriminación positiva. ¿A qué se refiere esto? Nosotros proponemos que los delegados constituyentes salgan simplemente a partir de cada 20.000 habitantes un delegado constituyente, sin hacer diferencia de en qué porcentaje van las mujeres, en qué porcentaje van los pueblos originarios, en qué porcentaje van los movimientos que tienen relación con el género, ¿cierto? Porque también allí tendríamos los porcentajes para los representantes de las Fuerzas Armadas, para los representantes de la Iglesia, para los representantes de la SOFOFA. Entonces ahí sí que nos empezamos a hacer de inmediato un flaco favor nosotros. ¿Y cómo se va a reglamentar? ¿Cómo se va a equilibrar? Todavía no hemos llegado acá, a lo que está acá. Porque todo lo que se apruebe debe ser a partir de los quórums calificados. Aquí sí que tomamos la idea brillante de Guzmán, ¿cierto? Y que debe cumplir con los 2/3. Y es así que es una forma en la cual nosotros nos vamos asegurando de tener una constitución realmente democrática o lo más democrática posible, de acuerdo a las características que tenga también nuestra sociedad. Pasamos entonces a otra de las características, en que esta asamblea constituyente debe ser autónoma. En primer lugar, es ella la que debe redactar su reglamento interno. No viene redactado ni impuesto desde ningún otro organismo. Van a ser electos los delegados constituyentes. Y acá, o sea, dependiendo de los delegados constituyentes que nosotros logremos elegir, es el tipo de asamblea constituyente que vamos a tener. Son ellos los que van a redactar el reglamento de funcionamiento, no desde fuera. Y nosotros ya estamos representados a través de estos delegados que hemos logrado elegir. Tendrá que funcionar en pleno y en comisiones. Se piensa más o menos en unas 10 comisiones, en donde en un primer momento cada delegado se inscribirá en la comisión que más le interese, pero todas deben quedar absolutamente cubiertas, ¿cierto? Además de eso, debe sesionar también en pleno. Aquí hay una cuestión importante. Cada una de las, también está acá, cada una de las decisiones que tome una comisión, si no es aprobada por una mayoría, en relación a la asistencia, debe haber por lo menos un 50% de asistencia, tanto en las reuniones de las comisiones como en las de pleno. Si una comisión no logra llegar a un acuerdo por 2/3, deberá pasar al pleno. Y si en el pleno tampoco se logra un acuerdo a partir de un quórum calificado de 2/3, necesariamente ese es un punto que va a plebiscito nacional vinculante, como me hizo la observación Mario. Y aquí es que estamos en los plebiscitos, los segundos plebiscitos. Aquí debiera haber, durante este periodo debiera haber varios o muchos plebiscitos en nuestro país, ¿ya? Tampoco tiene que haber expertos, no van a llegar expertos a esta asamblea. Pueden ser asesores de los delegados constituyentes, sí, van a contratar sus asesores, sí, pero no van a llegar desde fuera, ni tampoco va a haber comisiones externas que lleguen a trabajar o a imponer o que lleguen con una propuesta lista, hecha, dada. No, todo emana desde
la misma Asamblea Constituyente. Esta Asamblea Constituyente debe ser participativa en varios aspectos. Esto se convierte, la verdad es que a nivel nacional se convierte en un verdadero proceso educativo. Serían las mejores clases de educación cívica que tendríamos después de muchísimos años y muchísimas décadas, ¿cierto? Porque tendríamos al país completo, pendiente y no preocupado, ocupado de esta cuestión política. Tendría que aceptar las mociones populares. ¿Ya? La comunidad tiene todo el derecho a reunirse, a plantear una moción, a realizar, aquí podrían ser incluso algunos plebiscitos no vinculantes, pero en que el delegado constituyente sí está obligado a llevar esta moción a la Asamblea Constituyente. Y basta con un 5% de los delegados que estén de acuerdo y esto se debe convertir en materia de la Asamblea Constituyente. Entonces aquí estamos participando constantemente toda la ciudadanía. Cada vez que no se logren estos quórums calificados, en el Pleno debe pasar necesariamente a un plebiscito nacional. Aquí yo tengo el plebiscito número 3, vuelvo después, el plebiscito número 3 en realidad es cuando ya está redactada la Constitución, ¿cierto? Los lineamientos, la Constitución, y se plebiscita a nivel nacional. A ver, antes de eso, esto debe quedar, ya lo dije, lo vamos acá a repetir. La ley que convoca a la Asamblea Constituyente es la que contempla explícitamente la participación y la consulta ciudadana a través de todo el proceso. Además de que los medios existen, si alguien quisiera argumentar que económicamente no es viable, eso no es así, ¿cierto? Y además tenemos un desarrollo tecnológico también que no es menor ahora como para llevarlo a la práctica.